Muy buenos días, chicos, esperando que se encuentren muy bien. Agradecidos con Dios por un día más de vida. Vamos a trabajar en esta oportunidad en razonamiento verbal, la leyenda. ¿Ok? A ver, ¿qué será una leyenda? Mis hijos, una leyenda es una narración popular que cuenta un hecho real o fabuloso, adornado con elementos fantásticos o maravillosos del folclore, es decir, de una determinada región. ¿Ok? Entonces, es importante que nosotros diferenciemos o no confundamos lo que es leyenda con mito, porque tienen muchas similitudes, pero también tienen sus diferencias. Entonces, fíjense, en el mito, los sucesos o lo que ocurre allí son personajes fantásticos que buscan explicar un aspecto de la realidad. Ojo, un aspecto de la realidad de manera simbólica. Mientras que la leyenda es un relato que sucede a base de que desean explicar un acontecimiento en un contexto real. También tiene sucesos y personajes fantásticos, pero en base a un contexto real. ¿Ok? Otro punto que debemos tomar en cuenta es que en el mito, los sucesos que se desarrollan generalmente en el mito ocurren antes de la aparición de la humanidad, mientras que en la leyenda tienen un tiempo y un espacio concreto. Porque como les digo, la leyenda busca explicar ciertos fenómenos, bien sea adornados con personajes, repito, como les digo, fantásticos, pero en un momento como tal, tratar de explicar un suceso, hechos como tal que ocurrieron en un determinado momento, en un determinado sitio, ¿ok? En los personajes en el mito son ficticios, son simbólicos, mientras que en la leyenda son reales o basados en personajes reales. Como les digo, en la leyenda también está la presencia de los personajes y de hechos irreales, pero basados en algo que ocurrió en un determinado momento. Y otro punto a tomar en cuenta en el mito es que el origen de la historia es metafísico, es decir, los dioses se transmiten la historia a la humanidad, los dioses que explican, por así decir, una determinada historia. Mientras que en la leyenda son testimonios de las personas que fueron transmitidos de manera oral, es decir, a base de algo que ocurrió, como les digo, en un determinado momento. A base de eso surge la leyenda y por eso es que los personajes son o bien sea reales o basados en personajes reales. Debemos tomar en cuenta que la leyenda y el mito, así como tienen sus diferencias, tienen alguna similitud. Por ejemplo, ambos han pasado de generación en generación por medio de la transmisión oral o escrita, ¿sí? Ambos relatos buscan explicar un evento o un fenómeno que resulta enigmático, misterioso, ¿sí? Pero la leyenda basada, como le digo, en algo que ocurrió en un determinado momento, en un determinado lugar, para una determinada cultura, mientras que el mito no. Entonces es allí donde nosotros tenemos que tener en cuenta a la hora que nos hablen de estos tipos de narraciones y saber diferenciarlas, ¿ok? Bueno, mis amores, cuídense mucho. Recuerden que nos vemos más tarde en Zoom. Un abrazo.